El tercer nivel de organización de la estructura de las proteínas es la estructura terciaria y corresponde a la conformación tridimensional que adopta una proteína por el plegamiento de las diferentes estructuras secundarias. Acá les pongo un link de una base de datos llamada Protein Data Bank, que posiblemente sea la base de datos más completa, donde uno puede ver la estructura tridimensional de numerosas proteínas conocidas. Finalmente, el último nivel de organización estructural es la estructura cuaternaria. Se define como estructura cuaternaria el arreglo espacial de dos o más cadenas polipeptídicas. Cada una de estas cadenas se denomina subunidad y es característica de proteínas oligoméricas, o sea, proteínas que tienen múltiples subunidades. Algunos ejemplos se muestran ahí en la diapositiva. Habíamos visto previamente que las proteínas también se pueden clasificar como fibrosas o globulares. Las proteínas fibrosas generalmente son cadenas polipeptídicas extendidas y que su función está relacionada con la fuerza o la flexibilidad o la elasticidad y tienen un tipo solo de estructura secundaria, mientras que las proteínas globulares son cadenas peptídicas más compactas, más parecidas a lo que sería una esfera, y contienen varios tipos de estructura secundaria. Acá podemos ver un ejemplo de una proteína fibrosa que sería la alfa-queratina. Esta proteína constituye el principal componente de, por ejemplo, estructuras como pelos, uñas, epidermis de muchos animales, principalmente los mamíferos. Como les comenté, esta es una proteína fibrosa y esto quiere decir que sus aminoácidos forman una estructura secundaria repetitiva. Como se puede ver en la diapositiva, la hélice alfa de la queratina es muy similar a la estructura secundaria alfa hélice que vimos previamente. En el caso de la queratina, esta hélice es una hélice súper enrollada, lo que le da características de alta firmeza que requieren los tejidos donde está presente. En esta figura podemos ver un esquema de un corte de un cabello donde se puede ver cómo se organiza la alfa hélice de la queratina, se asocia formando protofilamentos, protofibrillas y luego filamentos intermedios, y esta característica le da la elasticidad o la firmeza requerida para los distintos tipos de tejidos donde está presente. Otro ejemplo de proteína fibrosa es el colágeno. Esta es una proteína que es esencial en el cuerpo humano, ya que forma parte de diferentes tejidos, donde aporta flexibilidad, elasticidad, resistencia a la presión. Es abundante en piel, huesos y articulaciones, por ejemplo, ligamentos, tendones y cartílagos. El colágeno se encarga de unir diferentes tejidos conectivos y de esta manera actúa como un elemento de sostén que permite mantener unido el conjunto del cuerpo. Por último, un ejemplo de proteína fibrosa es la fibroína, que es una proteína que está presente en la seda hecha por algunos insectos.
Esta proteína está compuesta por láminas beta antiparalelas y en su estructura primaria hay una secuencia repetitiva de glicina, serina, glicina, alanina, glicina, alanina. La proporción de aminoácidos glicina y alanina hacen posible que estas hojas beta se empaqueten de forma muy hermética y esto contribuye a la estructura rígida que tiene la seda. El otro tipo de proteínas son las proteínas globulares. Estas proteínas están formadas por cadenas polipeptídicas que se pliegan estructuralmente adoptando una forma esférica o globular compacta, lo que determina que tengan una estructura terciaria y cuaternaria. En general, estas proteínas globulares son solubles en agua, de tal forma que los aminoácidos con cadenas polares deberían estar en contacto con el exterior y los aminoácidos apolares se orientan hacia el interior de la proteína. Estas proteínas tienen gran diversidad de funciones, como indica en la diapositiva. Pueden actuar como enzimas, proteínas transportadoras, proteínas motoras, reguladoras, también como proteínas de defensa, como los anticuerpos o inmunoglobulinas. Una de las proteínas globulares más conocidas es la mioglobina. Esta proteína está formada por una sola cadena polipeptídica unida a un grupo hemo. Su función es transportar oxígeno en el músculo y fue la primera proteína en la que de la que se conoció su estructura tridimensional a mediados del siglo XX. Otros ejemplos de proteínas globulares son, por ejemplo, el citocromo C, que es una proteína pequeña que funciona como un transportador electrónico en mitocondrias entre dos complejos respiratorios. La lisosima, también, que es una proteína, es una enzima que se encuentra presente en diferentes secreciones como lágrimas, saliva, en la leche. Actúa como una barrera de las infecciones bacterianas debido a que hidroliza las uniones beta 1,4 entre residuos de ácido N-acetilmurámico y N-acetilglucosamina de la pared celular de las bacterias. Finalmente, otras proteínas globulares son las proteínas de membrana, que existen de dos tipos, proteínas integrales, que son aquellas que cruzan la membrana y aparecen de ambos lados de la membrana, y las proteínas periféricas, que se sitúan o bien del lado interno o bien del lado externo de la membrana. Fíjense que las proteínas que tienen alguna región extracelular, o sea, mirando hacia el medio extracelular, pueden estar conjugadas, por ejemplo, con azúcares, formando glucoproteínas. En esta diapositiva vemos que es un dominio proteico. Un dominio proteico es una zona de la proteína con un plegamiento característico y que generalmente tiene una función determinada. Una proteína puede tener uno o más dominios y los diferentes dominios en la diapositiva se muestran en diferentes colores. Fíjense que, por ejemplo, la proteína de abajo es una proteína que es una glucosil hidrolasa que tiene un dominio CBM32, que son las siglas de módulo de unión a carbohidrato en inglés, que es un dominio que une específicamente un polisacárido. El dominio del medio, un dominio X20, es un dominio regulatorio, y el dominio que se ve en verde, el GH33, es el dominio que tiene actividad glucosilhidrolasa y donde se encuentra la parte activa, la parte catalítica de la proteína. En esta diapositiva podemos ver que algunas proteínas tienen múltiples dominios y particularmente estas cuatro proteínas que se muestran tienen varios dominios comunes. Por ejemplo, los dominios con actividad proteasa, la quimotripsina, uriquinasa,
factor 9 y plasminógeno, tienen esos dominios que se ven en color rosa, son dominios con actividad proteasa. Sin embargo, algunas proteínas tienen dominios adicionales, por ejemplo, un dominio llamado Kringle, el dominio que se esquematiza como un triángulo, es un dominio regulatorio. También un dominio llamado EGF, el que se ve en color azul, y un dominio unión a calcio, por ejemplo, que tiene el factor 9, que es el que se representa en forma de cuadrado. En las próximas diapositivas vamos a ver los diferentes métodos y una breve explicación que se usan para analizar la estructura tridimensional de las proteínas. Los más utilizados son la cristalografía de rayos X y la espectroscopía de resonancia magnética nuclear. La primera de las técnicas es la cristalografía de rayos X, que se basa en hacer incidir un haz de rayos X sobre la proteína y luego de incidir sobre la proteína cristalizada se produce una difracción de esos rayos X. Recuerden que la difracción es un fenómeno por el cual se produce la desviación de los rayos luminosos que pasan por un determinado material. Una vez que los rayos X pasan sobre el cristal de la proteína, se obtiene el patrón de difracción de los rayos X, como se puede ver a la derecha abajo de la figura, y mediante la ayuda de programas bioinformáticos y computadora se puede determinar la posición exacta de cada uno de los átomos que componen esa proteína y de esta forma podemos saber la estructura tridimensional de la proteína de interés. Y el segundo método más utilizado es el análisis de la estructura por espectroscopía de resonancia magnética nuclear, y pueden ver las características de esta técnica en la diapositiva. Se aplica un campo magnético y se perturba la energía de los núcleos atómicos y esto nos va a dar información sobre los ángulos, las distancias y la posición de determinados átomos en la estructura de la proteína. Acá les dejo un link de la base de datos SCOP, que es una base de datos donde pueden consultar la estructura de todas las proteínas conocidas. Pueden entrar y van a ver debajo que pueden buscar las diferentes proteínas por clase estructural, por tipo de proteínas, ya sean globulares, fibrosas, de membrana, con alfa hélice, con hoja beta, etc. Habíamos comentado previamente que las proteínas tienen un plegamiento característico y eso determina su estabilidad y su función. Sin embargo, diferentes factores externos pueden cambiar ese plegamiento y pueden llevar a que las proteínas se desnaturalicen. Algunos de estos factores pueden ser el calor, los pH extremos, solventes orgánicos, algunos solutos, detergentes, etc. Todos estos factores no rompen los enlaces peptídicos o covalentes, sino que actúan sobre las interacciones débiles. Podemos ver en la diapositiva el ejemplo de las curvas de desnaturalización de la ribonucleasa y de la apomioglobina con temperatura. O sea, podemos decir que la ribonucleasa es menos estable térmicamente que la apomioglobina, porque se desnaturaliza a una temperatura menor. Y también a la derecha el ejemplo de la desnaturalización de la ribonucleasa con cloruro de guanidina. Aproximadamente a 3,5 molar de cloruro de guanidina tenemos la mitad de la ribonucleasa A
desnaturalizada. En esta diapositiva se ve cómo, por ejemplo, a baja concentración del desnaturalizante tenemos la proteína correctamente plegada. Cuando llegamos a una concentración determinada tenemos la mitad de las proteínas bien plegadas y la mitad desnaturalizadas, y luego de una determinada concentración la totalidad de las proteínas desplegadas. Al principio se pensaba que la desnaturalización y la pérdida de la función de una proteína era irreversible. Sin embargo, un científico llamado Amundsen se dispuso a demostrar que esto no era así. Entonces llevó a cabo un experimento con una proteína pequeña, la ribonucleasa, que está formada por 120 aminoácidos y tiene 8 cisteínas en su estructura que forman 4 puentes disulfuro. Entonces, ¿qué es lo que hizo Amundsen? Trató a esta ribonucleasa en presencia de urea 8 molar y beta-mercaptotanol. El beta-mercapto reducía los puentes disulfuro a sulfidrilos y la urea 8 molar desnaturaliza la proteína. Sin embargo, vio que cuando eliminaba la urea y el beta-mercaptotanol, la ribonucleasa se plegaba nuevamente, recuperaba su estructura y recuperaba su actividad. Gracias a estas observaciones, Amundsen concluyó que el plegamiento es espontáneo y termodinámicamente favorable, y que la información sobre el plegamiento de una proteína reside en su secuencia primaria. La ventaja que tuvo Amundsen es que trabajó con una proteína chica, que es la ribonucleasa, porque actualmente se sabe que muchas proteínas no se pueden plegar espontáneamente, sino que tienen que ser asistidas por otras proteínas, como se ven en las diapositivas siguientes. Por último, les dejo un video interesante, que es un video editado por el Protein Data Bank, con ejemplos sobre la estructura y función de muchas proteínas conocidas.